al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a Despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana vamos a hablar con el dirigente, con el aspirante a coordinador nacional de Pachacuti, el señor Herrera, Jorge Herrera. Él está de candidato de las elecciones que va a darse en el movimiento Pachacuti el próximo sábado 29 de abril. Gracias por venir a los estudios, Jorge. Hay 3 líneas en Pachacuti como candidatos. Dicen de Cecilia Velázquez que es pro gobierno. Al menos aparecen así los audios. Del señor Guillermo Churichumbi, que es la ala radical, que está coligada a la CONAIE, y al señor Leonidas Diza. ¿Usted en qué lado está? ¿Cómo le podemos identificar? Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. Primero, para que la audiencia me reconozca o conozca, Jorge Herrera, desde los 11 años, un dirigente, cumplí algunas funciones importantes también en el caminar del tiempo, presidente del movimiento indígena y campesino de la provincia de Cotopaxi, y finalmente en la vida dirigencial terminé con la CONAIE, ¿no? Y decir que el hecho de caminar del tiempo filosóficamente, ¿no es cierto?, ideológicamente, hemos sido parte de nuestras luchas históricas. El movimiento indígena, recordar algunos nombres importantes, Tránsita Maguaña, Dolores Cacuango, fueron compañeros de lucha de mi papá, ¿no?, Manuel Herrera. En ese entonces la lucha por la tierra, por la justicia y la libertad, ¿no? Con esos antecedentes históricos de haber estado con la gente que forjó el movimiento y forjó la dignidad y la lucha de indígenas y campesinos en el Ecuador, ¿en qué línea está usted? Ya le he dicho, sí, Cecilia, sí. El señor Churichumbi y usted. ¿Cómo puede definirse dentro de esta línea de ahora? Yo estoy en la línea histórica, estoy en la línea de Pachacuti, en la línea donde el Pachacuti fue creado como un brazo político, como una herramienta política para alcanzar los grandes objetivos que la sociedad ecuatoriana y particularmente el movimiento indígena, las bases, se ha venido proclamando, se ha venido luchando entre las agendas, y con esa línea me identifico, con la línea de Pachacuti. Jorge, ¿en qué momento se desorientó Pachacuti? Bueno, yo creo que el Pachacuti como tal no se ha desorientado, está bien, sino que hay algunas personas que se han actuado de manera desorientada, y eso sí, digamos, que ha sido visible, pero el Pachacuti como tal es el sentido político, un espacio importante, democrático, que lo seguimos sosteniendo a la vez, y aspiramos efectivamente trabajar para sostener la estructura política e ideológica del movimiento Pachacuti. En las elecciones pasadas del 2021, Pachacuti tuvo un resultado histórico. Por poco Yacu Pérez pasa a la segunda vuelta, y algunos dicen que pasó, sino que le robaron las elecciones, ¿no es cierto? Sacaron como nunca un amplísimo bloque de legisladores, llegaron a dirigir la Asamblea Nacional. Entonces, ¿por qué han dilapidado muchos dirigentes, muchos legisladores, este apoyo popular y esta expectativa que hubo, Jorge? Sí, a la vez nosotros, en el equipo de trabajo en ese entonces, en las elecciones pasadas, yo fui parte de la coordinación en cuanto a la agenda presidencial con Yacu Pérez, porque Yacu Pérez en ese entonces era parte de Pachacuti, ¿no? Y efectivamente alcanzamos resultados importantísimos, con todo respeto y cariño. Hay personas que nunca pudieran haber soñado de llegar a un curul de ese espacio, con todo respeto lo estoy diciendo, pero fue una coyuntura importante, que era un fenómeno de Yacu Pérez, Pachacuti, y alcanzamos 27 asambleístas. Y luego pues tuvimos la presidencia de la Asamblea Nacional, y llegamos a la presidencia de la República. El pueblo sabe que nos robaron con un fraude, y como resultado de eso ahora tenemos un gobierno que el pueblo sabe en las condiciones cómo está administrando. En ese sentido, el movimiento Pachacuti tiene una agenda programática, y en ese sentido los asambleístas, al principio se hizo una agenda también concreta en la agenda legislativa,
Lo que ha pasado es que hay algunas cuestiones de algunos asambleístas, de pronto tal vez aspiraciones, puede ser también que tengan razón, porque algunos dicen por mi provincia voy a llevar una obrita, voy a hacer una cosa, de pronto les llevan, digamos, a tomar una decisión no tan adecuada de acuerdo a su función. Jorge, entonces la pregunta de la gente viene, ¿cómo escogen ustedes a los candidatos? Si yo quiero ser miembro de Pachacuti, ¿qué requisitos debo tener? Porque yo no sé si sea un representante de Pachacuti, un representante válido, por ejemplo, el señor Vanegas, por decir, me permito decir ese nombre. Bueno, digamos que en el ámbito político y sobre todo momentáneo, mediático, hubo que tomar una decisión de pensar a llegar a la presidencia de la República no solamente con el rostro indígena, sino también que haya una verdadera, exacto, o sea, la participación plural y para eso se dio espacios que de pronto al señor Vanegas nosotros no los conocíamos. Y de hecho que solo conocemos la persona y no conocemos más, y esa es una situación que hace mucho que pensar también en algunas actuaciones que sale fuera de un contexto de disciplina del movimiento Pachacuti. Jorge, para ir ya a su candidatura como tal a la coordinación, ¿qué hizo de bueno? ¿Qué hizo de malo? ¿En qué se ha equivocado? El asunto, por ejemplo, el señor Marlon Santos, hasta ahora, hasta el próximo 29, que será coordinador, y la señora Cecilia Velázquez. Usted juzgue, porque usted es miembro de Pachacuti, miembro de la CONAIE, y usted ha estado cerca de estos procesos. ¿En qué se equivocaron? ¿En qué fallaron? Bueno, yo creo que hay que reconocer que en su caminar de tiempo dirigencial, con carne propia, se lo dice, no es tan fácil. Hay momentos difíciles. Él llevó adelante, el Marlon Santi, a su responsabilidad, una candidatura presidencial. Y eso, a llevarse una responsabilidad, dio un tono importante, de que la unidad en la diversidad era importante, y eso hizo que también en las bases haya una confianza, al menos en la coyuntura. Se ganó algunas curules en la Asamblea Nacional, y esos espacios permitió que como Pachacuti esté en un escenario importante. Ahora, las equivocaciones desde mi punto de vista, o sea, no han logrado sostener ese logro alcanzado, no se ha logrado, digamos, plasmar en 3, 4 políticas, incluso teniendo una presidenta de la Asamblea Nacional, porque las luchas, de acuerdo a la agenda que hemos venido sosteniendo, son problemas que hay que resolver, problemas sociales, grandes problemas que hay que resolver, y en ese sentido las leyes deben estar encaminadas en eso, y que cuando aparece el bloque de Pachacuti divididos, ese es un problema que también falta de que el compañero Marlon pudiera haber hecho un mejor papel en ese sentido, como se dice en palabras vulgares, de poner orden para que estas cosas pasen. Pachacuti en los últimos tiempos se ha desembarcado de su brazo original, que es la CONAIE, ¿verdad? ¿Y qué piensa usted como aspirante a coordinador nacional de Pachacuti? Eso de roben bien, y eso de que queremos no el hueso, sino la pechuga. A ver, ese tema, digamos, de pronto son expresiones de carácter emocional, de pronto personal. El sentido político de Pachacuti, la lucha, eso sigue siendo Pachacuti, no ha ido a otro lado, sino que, digamos, ya las personas que van cumpliendo sus funciones y en su momento sus expresiones, es su responsabilidad. Yo no quisiera juzgar este momento, decir por eso o por otro, sino la responsabilidad de cada persona, de su pensamiento y de su accionar y de sus expresiones al medio público. Pero esas expresiones emocionales o lo que sea, perjudican al colectivo. Por supuesto que crea confusiones, o sea, por supuesto que crean dudas además, y esto es, digamos, una cuestión que no solamente ahí ya viene a tratarse de un tema de carácter personal, sino afecta efectivamente la estructura de confianza del movimiento político. Jorge, ¿y usted qué va a hacer para reorientar, para remozar, para recuperar ese prestigio de Pachacuti desde inicio de su aparecimiento? ¿Cuál es su oferta, su propuesta, su idea para reencaminar a Pachacuti? Hay que hacer un trabajo organizativo fuerte, un trabajo de base.
en función de que el Pachacuti no es desde los indígenas solamente para los indígenas. Quiero aclarar también que el sentido de Pachacuti no es excluyente, es incluyente. En este sentido, hay que trabajar en diferentes niveles, serán desde la base. Hay que llamar también a los debates importantes a nivel de las federaciones provinciales, donde estén ahí personas del sector mestizo, de los indígenas, pequeños comerciantes, artesanos, transportistas, pequeños empresarios, la gente que día en día hace su economía, debe estar convocados para hacer un debate conjunto y buscar una solución conjunta. Debemos recordar que el Pachacuti, al menos desde mi punto de vista como Jorge Herrera, no se trata de llenarse de la boca de un discurso nomás, sino hay que alcanzar a plasmar políticas públicas que respondan a resolver los problemas de la inseguridad, por ejemplo. No hay fuentes de trabajo, por ejemplo, no hay créditos para el sector productivo, no hay incentivos para el sector agrario en todo el Ecuador, no. Entonces, en este sentido, hay que trabajar bastante, y para eso es fundamental considerar grupos sociales importantes como es la juventud, las mujeres, ¿no? Invitar estos espacios para que se vaya preparando liderazgos importantes, porque aparece un momento de que uno viene a ser esencial, no quieren salir de ese espacio, ahora al menos no quieren salir. Jorge Herrera, coordinador nacional de Pachacuti, tomará riendas en el asunto para corregir a los legisladores, a los asambleístas que se salen de la línea. ¿Qué pasará con Cecilia Velázquez? ¿Qué pasará con la señora Molina? ¿Qué pasará con el doctor Valegas? Bueno, hay que hacer una situación de corrección interna, efectivamente. Esto hay que llamar a un espacio de diálogo interno. Yo soy de la idea de que los trapos sucios se los lava en la casa. Hay que primero hacer una... No se los esconde, ¿ah? Pero por supuesto, o sea, este tema se los hace a nivel de la estructura interna. Hay algunos procedimientos, incluso la aplicación de justicia indígena, si es que los merecen algún caso. Y pues llamar a la unidad. Hay que hacer una evaluación política de los alcances de Pachacuti, porque ya ha caminado más de 20 años, son 27, vamos para 28, ya es mayor de edad. Y hay que ver en su tiempo, desde que nació hasta aquí, ya un mayor de edad, qué frutos ha dejado en su caminar. ¿O es que solo pasa comiendo él y el resto están botados? ¿No es cierto? Entonces hay que comiendo los dirigentes, dirán algunos. Sí, o sea, por eso mismo es lo que hay que hacer una evaluación política. Y si es que hay estas fallas, si hay en algunas cuestiones de equivocaciones, hay que reorientar estrategias, hay que reorientar metodología que permita ganar confianza de la sociedad. Porque hasta ahora, así viendo, la gente dice, bueno, finalmente Pachacuti, uno más de no todos como Pachacuti, sino personas dentro de Pachacuti, uno más de la línea de la corrupción. Eso no lo vamos a permitir, al menos yo estando como coordinador, será una de las cosas así, como se dice, radical en ese sentido, sí, parar hechos de corrupción. ¿Y parar al gobierno de Lazo o al que venga? Al que venga y al gobierno de Lazo. Bueno, yo de gobierno de Lazo no creo nada. El gobierno de Lazo es un gobierno que entró quizás en los espacios donde el movimiento indígena logró alcanzar la presidencia de la República, pero con todo el fraude y todo asumieron ahora el gobierno y no responde hacia las expectativas de la sociedad. Es un tema bien complicado que estamos enfrentando en el Ecuador. Jorge, con esto termino. Usted es vecino, compañero del MIG, compañero de Pachacuti, compañero de la CONAIE, de Leonidas Issa. ¿Qué opinión tiene de Leonidas? Bueno, Leonidas, yo les conozco, efectivamente es de nuestro territorio, un joven que creció bien entusiasta, atrevido en algunas cosas, llegó a ser presidente de la CONAIE y obviamente sus actuaciones tendrá que él mismo considerar si está actuando en función de el ámbito de la sociedad. Desde mi punto de vista, nosotros reconocemos un dirigente, una autoridad en las condiciones como este es un dirigente de la CONAIE y que representa las bases estructurales de las 3 regiones del país y pues creo que es un posible, digamos,
compañero que puede incluso aspirar importantes espacios en el país, sin descartar también que los otros compañeros, los otros personalidades que han estado en esta carrera política puedan también aspirarse a mucho más hacia adelante. Muy bien, esta es la comparecencia de don Jorge Herrera. Él fue presidente de la CONAIE en su momento, dirigente del MIG, el movimiento de Cotopaxi, y ahora es aspirante a dirigir Pachacuti en las elecciones del próximo sábado 29 de abril. Hay 3 candidatos, hay 3 niñas, digo yo, y ya es el momento de reorientar a Pachacuti, como que está desbandado, dicen muchos. Señoras y señores, muchas gracias, Jorge, por haber venido. Señoras y señores, seguiremos hablando de este tema y de otros que nos interesa y nos preocupa. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.